Apuntadores, ¿qué tal? Lunes 6 de octubre de 2025. Mañana se cumplen 2 años del ataque del Hamas, o Hamas, yo no sabía cómo pronunciar esa cosa, contra Israel. 2 años de guerra, 2 años de mucho combate, de mucho ruido, y 2 años, o al cumplir 2 años, pareciera que hubiera alguna posibilidad de que las cosas se arreglen, porque parece, aunque mi mamá Zoila diría que eso tan bueno no dan tanto, que las partes han aceptado una propuesta que hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En Colombia, que normalmente no mirábamos hacia allá con mucho interés por cuenta de la interferencia, participación, intervención del presidente Petro, pues hemos tenido disturbios en la calle pro-Palestina, ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, expulsión de diplomáticos de Israel la semana pasada, ataques contra negocios de empresarios judíos en Colombia que se han estado aquí toda la vida. Pero la verdad es que cuando uno mira las cosas y mira la reacción de la gente, como que no entiende, ni uno entiende ni la gente tampoco mucho qué es lo que está pasando. Se dan cosas absurdas como por ejemplo alguien que apareció en una calle con un cartel que decía lesbianas pro Palestina. Es como decir, no, un contrasentido, uno no apoya a alguien que no lo admite, que no lo quiere, lo podría matar por si sabe lo que uno piensa, cree o practica. Y entonces, gracias a Javier Bozo, que es nuestro experto en los temas internacionales, dijo eso hay que hablar del tema con alguien que sepa, que nos explique y que nos aterrice con un grado de independencia importante. Porque aquí la cosa es si uno es petrista, si es antipetrista, si es uribista, si no es uribista, y ahora ya nos están diciendo sionistas y un montón de cosas. Entonces tocó buscar más allá de las fronteras. Y nos encontramos con un profesor con el que estábamos charlando hace un rato. Él es gringo, pero mexicano, o mexicano gringo. Anda en Buenos Aires, Argentina, y se ha dedicado a estudiar estos temas, la geopolítica, las relaciones diplomáticas, todo este rollo toda la vida. Ya está en ese nivel en el que estamos todos en esta reunión, en donde podemos decir lo que nos da la gana, y entonces va a ser una conversación en donde vamos a preguntar y vamos a responder y nos van a decir o vamos a decir lo que nos da la gana. Así que, don Javier, usted que es el que entiende el tema, presente al invitado y empecemos a decir lo que nos dé la gana. Gracias, Ricardo. Gracias, doctor Francisco Gil White. Nos acompaña desde Buenos Aires, efectivamente. Él es antropólogo, historiador, periodista y analista político. Es un conferencista muy referenciado en Europa y en Estados Unidos, sobre todo en estos temas de Medio Oriente, el conflicto árabe-israelí y sobre todo el énfasis que él le pone es a las raíces, a que miremos las raíces históricas y las consecuencias políticas de lo que está sucediendo. Y pues, doctor Gil White, agradeciéndole de antemano su compañía y para preguntarle inicialmente qué se rompió hace 2 años allá en Israel con ese ataque y qué esperanzas, si es que podemos mencionar algunas, se está abriendo en este momento luego de lo que sucedió hace 2 años. Esperanza ninguna. Si alguien está sintiendo esperanza con la propuesta de Trump y el cese al fuego, entonces esa persona no está haciendo contacto con la realidad ni está pudiendo aprender de la historia. Porque cada vez que se ha hecho una propuesta de paz con los árabes palestinos, el resultado ha sido cada vez más muerte para los judíos israelíes
Entonces, pues obviamente que la reacción que toca, es decir, si me están volviendo a proponer lo que todas las veces anteriores resultó en mi muerte, en la muerte de mis connacionales, cada vez que me lo proponían otra vez, se moría más gente, pues entonces la reacción correcta es: no acepto esta propuesta de paz. Esta propuesta de paz es una mentira como las anteriores y no la acepto, ¿no? Esa sería la reacción racional. Pero no es lo que está sucediendo, porque el problema que tienen los israelíes es que su clase gobernante no está compuesta de líderes israelíes. Estos son sirvientes del presidente de Estados Unidos. Eso es lo que nosotros decimos en Management of Reality, en la administración de la realidad, que es mi esfuerzo de comunicación. Nosotros decimos, la estructura que describe el comportamiento de los líderes, perdón, de los jefes israelíes, la hipótesis que atina a explicar su comportamiento es la que dice: estos simplemente son sirvientes de los presidentes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque siempre hacen lo que dicen los presidentes gringos, aunque sea terrible para Israel, ¿no? Entonces, la idea de que estos son autónomos y que son patriotas y que están protegiendo a la población judía israelí es perfectamente absurda. Y para muestra un botón, como estamos diciendo, Trump vuelve a proponer una disque plan de paz que es malísimo para los israelíes, porque implicaría que los israelíes se tienen que salir de Gaza después de haber pagado con tanta sangre la conquista de Gaza, ¿no? Y además se detiene la destrucción de Hamás, que ya estaba por completarse. Estábamos a 15 minutos de completar la destrucción de Hamás, ¿no? Y entonces entra Trump en el último momento a forzar a ambas partes a que firmen un acuerdo para que él pueda decir que se logró la paz y salvar a Hamás, que es la verdadera meta de todo esto. Era salvar a Hamás porque estaba a punto de ser destruido por completo. Lo mismo hizo Trump en la guerra de Israel contra Irán. Ya estaba Israel. Si Israel hubiera continuado atacando a Irán unos días más, ese régimen se iba a caer. Y entonces entró Trump a parar la guerra y la paró. Tan era urgente parar la guerra que después de que tiró unas bombas para tomar control narrativo de la guerra, le dijo a Irán: y no me contestes o te destruyo. Y los ayatolás tuvieron que contestar por la presión interna de la política iraní, pero Trump aguantó el contraataque iraní, ya no se los contestó con tal de detener la guerra y salvar a los ayatolás, que era su verdadero cometido. Entonces, no hay ninguna razón para tener ninguna esperanza de que esta propuesta de paz trae algo bueno. Lo que esto prepara es la destrucción genocida del pueblo judío. Se le va a dar un respiro a Hamás, se le va a permitir reconstruir. Hamás no va a cumplir ninguna parte del acuerdo que supuestamente está supuestamente aceptando, porque no lo está aceptando, y no van a cumplir ninguna parte del acuerdo. Y el resultado va a ser que Israel otra vez va a tener que pelear igualito que como peleó ahorita contra los terroristas, pero la siguiente vez quizá no gane. Profesor, hace 2 años había una burbuja histórica a punto de estallar, había un status quo que de alguna manera se rompió. ¿Qué pasó hace 2 años? Bueno, lo que sí se rompió hace 2 años fue la ilusión que tenían muchísimos israelíes de que era posible tener una paz con los árabes palestinos si se podía negociar que aceptaran un pedazo de territorio para tener un Estado árabe palestino. Esa ilusión todavía la estaban manteniendo muchísimos israelíes en lo que llaman la izquierda israelí, y eso sí se rompió el 7 de octubre de 2023. Eso quedaron muy pocos judíos israelíes, inclusive en la izquierda, que a partir de ahí realmente consideran que hay una paz posible y que tiene sentido darle el control de esos territorios a los árabes palestinos. La categoría de gente que piensa eso se fue quedando cada vez más chiquita, y ya prácticamente nadie cabe ahí. Entonces eso sí cambió,
Y fíjate nada más lo dramático, porque ahora que una mayoría aplastante de los judíos israelíes están totalmente convencidos de que la paz es imposible y que no se debe de ceder nada en el territorio a los terroristas, Trump está forzándolos a aceptar ese resultado. Ahora que nadie lo quiere, Trump los va a forzar a que lo acepten. Profesor, usted nos estaba contando que se la pasa de aeropuerto en aeropuerto por el mundo y no sé qué más. Ve uno de todas esas charlas que usted da, una que dice que la guerra termina cuando Israel quiera. Como que al mundo se le ha olvidado en algún punto que fue Hamás quien atacó a Israel y todo el mundo ya está diciendo que Israel es genocida. ¿En qué va a parar todo esto? ¿Cuándo Israel va a parar o no hay ninguna esperanza? Lo que viene es el exterminio del pueblo judío en Israel. Lo vengo prediciendo desde hace más de 20 años. Es el título de mi libro. Mi libro se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. ¿Por qué ese título? Porque yo me di cuenta cuando, fíjate, me estaban preguntando antes de que iniciara el programa sobre el evento en el que a mí me despidieron de la Universidad de Pensilvania. A mí me despidieron de la Universidad de Pensilvania cuando yo me puse a investigar el conflicto árabe-israelí. Yo estaba en un centro de investigaciones del conflicto, enfocado en ese conflicto, en la Universidad de Pensilvania. Y porque mi doctorado había sido sobre racismo y conflicto étnico, por eso estaba yo ahí. Y me puse a investigar el conflicto árabe-israelí, a estudiar por un lado la historia del movimiento sionista y a estudiar por el otro lado la historia del movimiento árabe-palestino. Y luego, porque esto estaba ahí en la biblioteca y también estaba en internet, esto no estaba escondido en un baúl abajo del desierto, está en todas las bibliotecas del mundo. Vi que el padre fundador del movimiento árabe-palestino, Haj Amin al-Husseini, había sido un alto nazi alemán. Sí, es un árabe de Jerusalén, pero había sido un alto nazi alemán. En la estructura política del Tercer Reich, este señor tenía una burocracia entera, se llamaba Büro des Großmufti, ahí en Alemania, y tenía un presupuesto, y con ese presupuesto y esa burocracia, este señor durante la Segunda Guerra Mundial organizó, este es el padre fundador del movimiento árabe-palestino, él organizó durante la guerra divisiones enteras de la SS de Heinrich Himmler, que hicieron las masacres del Holocausto en Yugoslavia. Eran divisiones de la SS formadas de musulmanes que él reclutó, musulmanes de Bosnia y de Kosovo. Y esto ni siquiera es lo peor. Este señor también participó dirigiendo al más alto nivel el sistema de campos de muerte que asesinó al pueblo judío europeo, junto con Adolfo Eichmann. Juntos dirigieron todo este sistema. A Adolfo Eichmann todo el mundo lo conoce, y de este señor nadie hablaba. Entonces, cuando yo vi esto, yo dije, bueno, pero ¿cómo es posible que yo me volví doctor en conflicto étnico y me dieron trabajo en una de las mejores universidades del mundo, la Universidad de Pensilvania, del Ivy League estadounidense, y estoy en un instituto cuyo tema principal es el conflicto árabe-israelí? Y a mí, hasta ahorita que yo me metí a la biblioteca a investigarlo nadie nunca me había mencionado a Haj Amin al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe palestino. Nunca había escuchado su nombre. Y resulta que este señor participó al nivel más alto en el exterminio del pueblo judío europeo. El pueblo judío europeo fue asesinado en la Segunda Guerra Mundial por los nazis alemanes y por el movimiento árabe palestino, trabajando juntos al más alto nivel. Y esto no se lo dicen a nadie. Entonces, cuando yo publiqué esto, cuando me enteré de todo esto y publiqué un artículo explicándolo, dando toda la historia del movimiento árabe palestino, porque este señor Husseini, además de asesinar al pueblo judío europeo, es el mentor de Yasser Arafat y de Mahmoud Abbas después de la guerra, y es el creador de Al-Fatah, el órgano que realmente controla la OLP y por lo tanto lo que llamamos la Autoridad Palestina, ¿ok?
Entonces, cuando yo vi todo esto, dije, ah, caray. O sea, OLP Fatah, lo que llamamos la Autoridad Palestina, es la continuación de la solución final nazi. Y eso fue lo que metieron en Israel. Entonces, en ese momento yo dije, ah, entonces los van a volver a matar. Obvio, si tú metes a la continuación de la solución final nazi al Estado judío, que fue creado para protegerlos del exterminio nazi, pues obviamente lo que estás preparando es otra matanza de judíos. Y entonces el título de mi libro se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Ya te expliqué el subtítulo. El título, El colapso de Occidente, es porque cada vez que se organiza una gran matanza de judíos, al resto de los occidentales, a todos nos convierten en esclavos. Y ya lo acabamos de ver en la Segunda Guerra Mundial. No solamente mataron a los judíos, se murieron más de 64 millones de no judíos. Los antisemitas nos estaban matando a todos. Los antisemitas son un peligro para todos los occidentales. Y además de todos esos millones de no judíos que mataron los mismos antisemitas, además de eso, los antisemitas esclavizaron a cientos de millones de europeos. Acabaron todos viviendo en un estado totalitario en donde tenía uno que pedir permiso para orinar. Y no se le fuera a uno a ocurrir una idea que no estuviera probada por estos monstruos, porque lo llevaban a uno al cadalso. Entonces, esto es lo que, este es el 20 que me cayó a mí. Esto fue lo que yo predije que iba a suceder el 7 de octubre, y ya estamos aquí. El siguiente holocausto ya empezó el 7 de octubre, y ahora la única pregunta que queda es si lo vamos a detener, porque si no lo detenemos, ya sabemos cuál es la consecuencia. Todos vamos a ser esclavos. Esto es lo que siempre pasa, es cíclico. Bueno, ahora, Ricardo. Ahora entiendo por qué no entendemos nada. Porque cuando uno hoy, a esta altura del partido 2025, mira lo que está pasando y lo escucha usted y dice, pero entonces ¿a qué estamos jugando? Porque Israel acepta la propuesta de Trump a sabiendas de que le hace daño a él y a su comunidad. No. Y Hamas acepta a sabiendas de que no va a cumplir. O sea, los dos están aceptando a sabiendas de que no van a cumplir. Pero es que lo que nos tropieza aquí en el análisis es cuando decimos Israel. Israel está aceptando. Y yo entiendo que es difícil cambiar nuestra forma de hablar porque los medios de información y las escuelas nos han acostumbrado a convertir los nombres de los países en sujetos de oraciones en las que se predican acciones. Entonces, Israel acaba de aceptar, es la frase que estaba usted utilizando, Ricardo. Otras frases son, México le contesta a Francia y Alemania se molestó con la disputa de Tailandia. No, ninguna de estas frases tiene sentido común. Los países no se comportan, no son personas. Cuando un periodista o un académico dice, México retó a Francia, no están hablando de los 130 millones de mexicanos o los que sean, no están hablando de ellos. Nosotros no tomamos decisiones colectivas sobre geopolítica. Esas decisiones de Estado las toma una camarilla pequeñísima, es un puñado de gente, y tenemos que tratar de entender las decisiones que están tomando en términos de los intereses de ellos, de ese grupito de personas, no del país, porque no hay ninguna razón teórica para suponer que la gente que gobierna es solidaria con el resto de la gente que está en el país. Es una posibilidad, pero nada nos obliga a esa hipótesis. Y cuando decimos Francia hizo esto y México le contestó y esa manera de hablar nos está forzando a suponer que los gobernantes y los pueblos son solidarios y que por lo tanto las decisiones de los gobernantes deberían de ser consistentes con los intereses de los pueblos. Entonces, cuando tú dices Israel acepta, en realidad lo que tenemos que decir es los jefes israelíes aceptaron. Los jefes israelíes que se han estado comportando como sirvientes de los presidentes gringos, esos son los que aceptaron. Y la pregunta ahí es, ¿esto hay algún modelo claro que lo explique? Y por supuesto que hay un modelo claro que lo explica. Ese modelo dice
que los gobernantes de Israel han sido corrompidos por un servicio clandestino de inteligencia que se llama la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque cuando se crea la Agencia Central de Inteligencia en la Ley de Seguridad Nacional de 1947, el texto de la ley explica para qué es la CIA. Y lo tenemos reproducido en la página web para que la gente lo pueda leer. La Ley de Seguridad de 1947, que crea la CIA, explica que el propósito de la CIA es corromper los sistemas políticos, mediáticos, financieros, etcétera, de los países extranjeros. Y tiene permiso legal de hacerlo. Obviamente, para eso es. Todo eso dice la ley. Entonces, naturalmente, que la CIA, desde que fue creada, se ha encargado de corromper los sistemas mediáticos, políticos, financieros, etcétera, de otros países. ¿Por qué? Para eso fue creada. Y la CIA tiene un presupuesto para efectos prácticos infinito, porque su presupuesto es un secreto de Estado y porque el fisco de Estados Unidos es la concentración de riqueza más grande de toda la historia. Entonces, con el permiso absoluto de actuar en secreto y la consigna de corromper los sistemas políticos de los países extranjeros y los sistemas mediáticos, pues obviamente que durante todos estos años eso es lo que ha estado haciendo la CIA y lo han hecho en Israel como lo han hecho en muchos otros países. ¿Y el interés es cuál? Bueno, el interés en el caso de Israel es obvio. Toda la política que ha puesto en marcha el gobierno de Estados Unidos tiene como objetivo obvio, sobre todo una vez que se empieza a hablar del conjunto de políticas, porque para cualquiera una de estas políticas podrías decir, bueno, ese es excepcional, o ahí se equivocaron, o yo creo que aquí no entendieron. Cualquiera una podríamos reclutar explicaciones ad hoc de esta manera, pero cuando ves el conjunto de políticas, que todas se articulan hermosamente para producir un sistema que poco a poco dirige al genocidio de judíos, pues entonces se vuelve ya absurdo esquivar la hipótesis de que eso es lo que quieren. Y entonces el origen de la CIA se vuelve pues ya diagnóstico del sistema, en mi opinión. El origen de la CIA lo documentó el historiador Christopher Simpson en 1988. Esto ya es muy viejo. 1988 es hace muchísimo tiempo. Y en ese año, Christopher Simpson publicó un libro que se llama Blowback, donde él documenta con material obtenido gracias a la ley de transparencia estadounidense que se llama el Freedom of Information Act, pudo obtener material con el cual establecer que la CIA se creó en 1947 con esa ley, absorbiendo todo el sistema de inteligencia Fremde Heer Ost, que eran el sistema de inteligencia de los ejércitos orientales de Hitler. Al terminar la guerra, los militares estadounidenses, como explica Simpson en su libro, tenían detenido a el general Reinhard Gehlen, que era el mero jefe hasta arriba de Fremde Heer Ost. Y entonces él les dijo, oigan, si quieren, yo les puedo recrear todo el sistema de inteligencia de los ejércitos orientales de Hitler, que es una infraestructura gigantesca, de nazis alemanes, oficiales de la SS y colaboradores de inteligencia de los nazis en todos los países del este de Europa, en Ucrania, en Polonia, en todos lados. ¿Yo se los puedo recrear? Ah, dijeron los gringos, adelante. Y entonces Reinhard Gehlen recrea todo eso lo llamaban el Gehlen Org, la organización Gehlen, y eso se vuelve la CIA. Los gringos no tenían prácticamente un servicio clandestino, era una cosa chiquitita que se llamaba la OSS, y de todas maneras, al final de la guerra, la OSS fue purgada y no quedó casi nadie. Entonces, la CIA en realidad eran los nazis de Gehlen, no había nada más. Para que te des una idea, cuando en toda la primera etapa de la CIA, los reportes de inteligencia que le entregaban al presidente Harry Truman, lo que hacían era que recibían el análisis que había enviado Gehlen y lo remecanografiaban en el membrete de la CIA y así tal cual se lo entregaban al presidente. Todo el trabajo lo estaba haciendo la organización Gehlen. Eso es la CIA en su primera etapa. Son simplemente estos nazis alemanes. Una vez que entiendes esto, fíjate, la gente todavía no lo están enseñando en las universidades. No lo enseñan.
puedes sacar un doctorado. No, tú te puedes sacar 88, se documentó en 88. Tú te puedes sacar un doctorado en relaciones internacionales en cualquier país del mundo y nunca haber escuchado esto. Nunca. Y lo más escandaloso de esta historia es que, y lo pueden buscar ahorita en internet, está en Wikipedia, está en todos lados, o sea, no, la gente no lo sabe porque no se lo enseñan, pero no está escondido. En 1956, los gringos le dijeron al gobierno de Alemania Federal, es decir, Alemania Occidental, la que estaba en el mundo libre, ¿no? Los gringos le dijeron al gobierno de Konrad Adenauer, la organización Gehlen en Alemania, que tenía su cuartel en Pullach, es un suburbio de Múnich, le dijeron, eso ahora va a ser tu servicio de inteligencia. Y Reinhard Gehlen se convirtió en el director del Bundesnachrichtendienst, el BND, que es el equivalente de la CIA en Alemania Occidental. Imagínate nada más, regresaron a los nazis al poder. Entonces, ¿cómo vamos a explicar la política de estos países occidentales hacia Israel en la posguerra? Pues está re fácil. Si estos jefes occidentales en realidad son papitos de los nazis, y eso lo tenemos ya muy bien documentado porque el historiador Edwin Black hizo una historia gigante del movimiento eugenista, que es el movimiento, el padrino de los nazis, es el movimiento que produjo el nazismo. Entonces, lo que ha documentado Edwin Black es que el eugenismo, el papá del nazismo, era dirigido internacionalmente por las élites en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Profesor, hinquemos el diente en la responsabilidad de los líderes europeos, específicamente de Francia e Inglaterra, cuando cayó el Imperio Otomano, sobre esa zona, porque ellos, es decir, una gran responsabilidad de lo que estamos viendo ahora, es de esos líderes que o no supieron qué hacer con esas tierras, o se desinteresaron, o algo pasó. Esa es la narrativa que les cuentan, nada que ver. El problema lo han generado con muchísimo dinero occidental, que ha estado financiando los movimientos yihadistas y el movimiento árabe-palestino. Mira, para que te des una idea, te puedo dar muchísimos ejemplos, pero te voy a dar uno que es especialmente dramático y que además es una estructura que se está repitiendo ahorita. Entonces, le sacamos mucho jugo a este ejemplo en particular, pero te puedo dar muchos. El ejemplo es, en 1982, el primer ministro de Israel, Menachem Begin, invadió Líbano y hizo pedazos a la OLP. La OLP ahí tenía sus bases en el sur de Líbano, había producido una guerra civil en Líbano, porque donde pongas a la OLP se produce una guerra civil. Yasser Arafat. Sí, señor, Yasser Arafat y sus amigos. Entonces, Menachem Begin, primer ministro israelí, invade el sur del Líbano, destruye por completo a la OLP. Ya lo único que faltaba era matar a los miembros del Ejecutivo, que ya los tenían acorralados. Había inclusive un francotirador, según lo que he leído, que tenía a Yasser Arafat en la mira. Y en ese momento, los gringos entraron a detener a los israelíes y les dijeron, no lo hagas, no damos permiso, porque así funciona. Y los israelíes siempre obedecen a los presidentes gringos. Entonces les dijeron, no maten a Arafat y no destruyan al Ejecutivo. Y los gringos y los franceses mandaron, vamos a ser muy específicos porque yo estoy insistiendo en el lenguaje preciso. Entonces, los jefes gringos y los jefes franceses enviaron una escolta militar franco-estadounidense para llevarse a Arafat y a su grupito del Ejecutivo de la OLP a salvo a Túnez. Y lo salvaron de los israelíes, ¿ok? La misma estructura que estamos viendo ahorita. Trump entrando en el último segundo, cuando ya va a ser por completo destruido Hamás, entrando en el último segundo a forzar una disque paz para que Hamás pueda sobrevivir. Aquí fue lo mismo. Ya iban a destruir a la OLP y entraron los gringos y además enviaron una escolta militar para que llegara a salvo Yasser Arafat con sus cuates a Túnez. Después de eso, de todas maneras, ya se había terminado el conflicto. Ya se había terminado, porque aunque sí fueron salvados Arafat y sus apóstoles de hasta arriba, de todas maneras, la OLP había quedado diezmada.
ya no podían hacer prácticamente nada, no tenían apoyo en el mundo árabe, nadie los quería financiar. Por eso, a la mitad de la década de los 80, en 85, secuestraron un barco italiano, no sé si te acuerdas, el Achille Lauro. Sí, sí. Mataron a un judío gringo que estaba a bordo, nada más para recordarle a todo el mundo que odian a todos los judíos. Pero ya estas payasadas ya eran menores comparado con todo lo que había hecho la OLP en su historia. Esto ya eran patadas de ahogado. El conflicto se había terminado, la OLP había sido vencida. Y es entonces, en 1989, que un analista de la CIA que se llamaba Graham Fuller publica un estudio desde RAND, que es un think tank del Pentágono, diciendo la solución del conflicto árabe-israelí es darle Judea, Samaria y Gaza a la OLP. Y ahí se inventa el proceso de Oslo, y el resto es la historia. Los gringos se encargaron de implementarlo y de forzar a Israel a firmar. Entonces, bueno, todo este caso que te estoy dando, desde Menachem Begin hasta el proceso de Oslo, lo que demuestra es que hay un interés verdaderamente intenso por parte de los jefes gringos de apoyar a la OLP en contra de Israel. ¿Qué necesidad había de revivir a la OLP después de que los israelíes los habían vencido? Es una organización terrorista que de hecho había matado a bastantes ciudadanos gringos. Déjeme preguntarle a ver si he entendido de todo lo que hemos charlado. Usted al principio dice que no hay ninguna posibilidad de que lleguen a un acuerdo y ahora está diciendo que salvaron a la OLP, que finalmente se enfrenta con Israel. Pero entonces ahorita, si Netanyahu llega a firmar un acuerdo en nombre de Israel, ¿estaría firmando la extinción de Israel? Sí, eso es lo que estoy afirmando. Este acuerdo de paz lo que prepara es la destrucción del Estado judío. Ya, entonces, por eso es que no van a firmar. Porque, a ver, es que lo van a firmar. Por supuesto que lo van a firmar. Claro que lo van a firmar. Ahí manda Trump. Si Trump dice que se firma, se firma. No hay ninguno. Suponer que hay cualquier independencia en el gobierno de Israel de la rienda de la CIA es no querer ver el mundo. Los gobernantes israelíes nunca desobedecen a los presidentes gringos. Nunca. ¿Y qué pasa si esta vez lo desobedecen y terminan con Hamas? Eso sería buenísimo. A mí me encantaría ese resultado, que desobedecieran y que terminaran con Hamas. Eso sería muy bueno para Israel. Muy bueno. Lo único que puede producir ese resultado es una presión suficiente del público israelí que le haga pensar a los gobernantes israelíes que los israelíes los van a quitar del poder. Porque la primera chamba de cualquier gobernante, la primera meta de cualquier gobernante es quedarse en el poder. Entonces, lo único que pudiera forzar a Netanyahu a desobedecer y terminar el trabajo con Hamas es que hubiera una presión suficiente de los israelíes. Pero el problema es que los israelíes muchísimos israelíes no logran hacer contacto con la realidad. Es una especie de locura lo que sufren. Entonces, les vuelven a decir, miren, vamos a firmar la paz. Ya firmaron la paz 500 veces. Y siempre que lo hicieron, vinieron a matarlos. La paz siempre se aprovecha para mejorar la posición estratégica de los que vienen a matar judíos. Y entonces, cada vez que firman la paz, la posición estratégica de los asesinos de judíos mejora y más judíos se mueren. Por ejemplo, cuando se salieron de Gaza, ¿qué le dijeron a los israelíes? Miren, nos vamos a salir de Gaza unilateralmente. No vamos a pedir nada a cambio. ¿Pero cómo? Eso es muy peligroso, porque entonces los árabes palestinos van a poder importar armas y crear ahí un estado terrorista para atacarnos. No, mira, nos vamos a salir sin pedir nada a cambio. Nos vamos a salir, porque mira, esta es la forma de demostrarle al mundo
que estamos en la buena. Nosotros queremos paz. Nosotros queremos paz. Y así es como lo vamos a demostrar. Y los árabes también lo van a ver. Lo van a ver. Entonces, cuando nosotros nos salgamos, todo el mundo va a entender que nosotros venimos en son de paz y entonces los árabes van a querer demostrar que ellos también, y lo van a poder hacer porque les vamos a dar todo el control de Gaza. Todo el control de Gaza. ¿Para qué? Para que se vea que nosotros no estamos en contra de la autodeterminación de los palestinos. Ya nadie va a poder decir que somos ocupadores y que estamos en contra de la soberanía palestina. Nadie lo va a poder decir, ¿ves? Así es como lo vamos a demostrar. Esa fue la narrativa que les vendieron. Y la mitad de Israel se la compró, la otra mitad no. Pero un veterano de guerra como Ariel Sharon fue el que tomó esa decisión, ¿no, profesor? Sí, señor. Sí, señor. El que les vendió esto fue muy extraño eso. Por eso lo creyeron. Okay. Lo creyeron porque se los vendió a Ariel Sharon, que se suponía que era muy macho. Sí, entonces la mitad de Israel aceptó esta narrativa y con eso fue suficiente para hacerlo, en contra de la oposición de la otra mitad, y evacuaron Gaza para enviar una señal de paz, según esta narrativa. Sí. ¿Okay? Y el resultado de eso fue el 7 de octubre. Entonces, si tú no puedes aprender de la historia, si después del 7 de octubre vas a otra vez a firmar la paz con los mismos, en el mismo lugar, organizado por el mismo bully que siempre te obliga a firmar la paz, que son los gringos, que es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Bueno, si de veras vuelves a firmar la paz en estas condiciones, es que no te puedes defender. Tienes un problema patológico con tu propia autodefensa. Y eso quiere decir, como no tienes sistema inmune, que vas a ser destruido. Doctor Gil White, ¿en qué situación, en este contexto, en qué situación queda Cisjordania, Judea y Samaria? Porque es un territorio en donde hay muchísimos colonos israelíes, ¿no? Judíos, ¿no? ¿En qué situación entonces queda? Porque si Gaza era tan pequeño, Cisjordania es un poco más grande, pero un poco más poblado por no, es mucho más grande. Es mucho más grande. Sí. Entonces, ¿en qué situación queda Cisjordania? ¿Cuál es el problema entonces que le queda a Israel en Cisjordania? No, el problema que queda en Cisjordania es gigante. La única manera de solucionar ese problema es una acción militar contra OLP Fatah, por supuesto. Hay que desarmarlos, hay que destruirlos, sacarlos y tomar todo el control de ese territorio, por supuesto, por supuesto. Esta es gente que está dedicada al exterminio del pueblo judío. Son vástagos de la solución final nazi. Son los discípulos de Haj Amin al-Husseini, el verdugo nazi del pueblo judío europeo, autor del Holocausto. Esta gente tiene que ser destruida, no puede quedar nada ahí. No pueden estar adentro del Estado judío, mucho menos controlando política y militarmente territorio militarmente estratégico del Estado judío. Este es un absurdo que no puede ser aceptable más que para los nazis alemanes, que son precisamente los que organizaron todo esto desde la CIA. ¿Y qué papel juega Irán en esta guerra? ¿Perdón? ¿Qué papel juega Irán en todos estos conflictos? Irán juega un papel muy importante porque Irán, esto tampoco lo sabe. Así como la gente no sabe que OLP Fatah desciende directo de la solución final nazi, tampoco saben que OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, es la creadora del Irán yihadista de Ayatollah Khomeini. Eso también lo tenemos documentado en la página web. Vayan a franciscogilwhite.com y vayan a los artículos, y en los artículos más populares del lado derecho, esquina superior derecha, van a ver la documentación sobre esto. En los años 70, OLP Fatah estuvo armando y entrenando a las guerrillas de Ayatollah Khomeini que pelearon la revolución islámica en Irán en 1979. Y cuando triunfa esa revolución islámica, el primer dignatario internacional invitado a celebrar con Ayatollah Khomeini fue Yasser Arafat y Mahmoud Abbas. Y Khomeini mandó un avión a recogerlos y se los trajeron a Teherán y los recibieron
a Arafat lo recibieron como si fuera el Mahdi, el Mesías de los musulmanes. Y la gente se disputaba, querían arrancar pedazos de su kefille como si fueran reliquias. Así recibieron a Yasser Arafat en Irán, porque todo el mundo entendía que él había hecho la revolución iraní. Y después de eso, Arafat y Mahmoud Abbas y sus cuates de la OLP, todo esto reportado en la primera plana del New York Times cuando sucedió, ahí tengo los artículos en el mío. Después de esto, OLP Fatah le construyó sus instituciones terroristas al nuevo Estado yihadista iraní. Eso también lo hizo OLP Fatah. Entonces, pues imagínate, no solo metieron a los nazis a territorio militarmente estratégico de Israel, sino que metieron a Irán a territorio militarmente estratégico de Israel, a los que exterminaron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial y a los que prometen repetir ese crimen en Israel, porque OLP Fatah es ambos, es la continuación del Holocausto. Eso es lo que es OLP Fatah. Hay una pregunta en la audiencia que me parece interesante. Para volverlo a traer a la actualidad, ¿cuál es el verdadero rol de Trump en esta firma de paz, si es que la hay? ¿Es de Margaret O'Halvo o otra periodista? Sí, bueno, Trump es el que forzó la firma. Entonces Trump le dijo a ambas partes, aquí está mi propuesta de paz y los dos tienen que firmar, y hay de ustedes si se les ocurre no firmar. Y Netanyahu, como perrito faldero de Trump que es, inmediatamente dijo, sí, yo estoy a favor de la propuesta de mi papá Trump. Y entonces Trump, ya con eso asegurado, se volteó con Hamás y les dijo, ay de ustedes si se les ocurre no aceptar uno solo de los puntos que estoy poniendo aquí, porque en el momento en que rechacen cualquier detalle de mi propuesta, voy a llover la destrucción de Sodoma y Gomorra sobre ustedes y todo va a ser cenizas y nunca han visto nada tan terrible como lo que les va a pasar, etcétera, 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 gritos y aspavientos, etcétera, como le gusta hacer al payaso ese de Trump. Y después de eso, ¿qué sucede? Que Hamás no acepta la propuesta porque no la aceptó, ¿ok? Fingieron aceptar la propuesta con una bola de acotaciones y comentarios y contrapropuestas que equivalen a rechazar cada uno de los puntos que había propuesto Trump en su sentido llano, como están escritos y como correspondía a las amenazas que había hecho Trump. Y a pesar de que Hamás en efecto rechazó la propuesta, Trump hizo como que la habían aceptado para forzar a Israel a aceptar también lo que dijo Hamás, que no es ninguna aceptación, sino un rechazo. Entonces, de hecho, lo que está haciendo Trump es forzar a los israelíes a aceptar la política de Hamás, después de que los israelíes estuvieron pagando con sangre por la conquista de Gaza. Esto es lo que hubiera hecho un nazi alemán que está fingiendo ser un presidente gringo con los judíos israelíes. Es exactamente lo que hubiera hecho. ¿Cómo puedo humillarlos más? Después del 7 de octubre los voy a forzar y después de que casi completan la conquista de todo Gaza, los voy a forzar a retirarse y además en los términos que va a dictar el enemigo que estuvo matando y violando a sus civiles el 7 de octubre de 2023. Qué cosa más increíble. Después de esto, proponer que Estados Unidos es el amigo de Israel realmente requiere que lo inviten a uno al manicomio y le den un tratamiento muy especial. Hay otra pregunta que dice, entonces, ¿para dónde tomamos camino con todas estas noticias? Necesito una pregunta más precisa. Le voy a hacer. Está pasando hoy. O sea, pero ¿qué camino tomamos con las noticias? No. Le queda uno. Es demasiado literaria la pregunta. No sé qué me está preguntando. Es que si le entiendo bien al oyente, que es el señor José Olmedo Bermúdez, y creo que sí, porque más o menos yo venía entendiendo lo mismo. Hay un momento en que uno termina, escuchándolo a usted, uno dice, Estados Unidos al final del día termina apoyándolos a ambos lados. No. Al gobierno israelí o a las autoridades israelíes. El gobierno de Estados Unidos es yihadista. Todo lo que parece apoyo a Israel es puritito teatro.
puritito teatro, o se trata de algo material que es necesario para convencer a todo mundo de que tienen una política pro-israelí, porque algo tienen que hacer para convencernos, pero cuando estudias el panorama total te das cuenta que esa era la función de ese detallito, porque el panorama general es totalmente pro-yihadista. Hay un antecedente, profesor, ¿los acuerdos de Camp David? ¿Perdón? Hay un antecedente y son los acuerdos de Camp David, ¿no? ¿Un antecedente de qué, perdón? De lo que estamos viendo ahora, el acuerdo que están proponiendo. Ah, no, pero sí, pero cualquier acuerdo al que haya sido forzado Israel por el gobierno de Estados Unidos, cualquier acuerdo al que haya sido forzado Israel por los jefes gringos tiene la misma estructura. Todos tienen la misma estructura. Por eso es importante observarla y notar la repetición, porque en esa consistencia se revela la verdadera intención. No son errores, no te puedes estar equivocando siempre en la misma dirección todas las veces. Eso obviamente lo que revela es tu verdadera intención. Entonces, Camp David, ¿qué pasó en Camp David? Camp David es el acuerdo en el que Israel le regresa el Sinaí a Egipto, ¿ok? El acuerdo lo organizó el presidente Jimmy Carter. Bueno, ¿por qué tenía el Sinaí Israel? Porque en 67 Egipto, bajo Gamal Abdel Nasser, organiza un ataque conjunto de los árabes contra Israel, anunciado como una guerra de exterminio. Anunció que iban a exterminar a los israelíes. Bueno, no pudo, perdió la guerra en 6 días. Y en esa guerra no solamente pierde el Sinaí Egipto, sino que Jordania pierde Judea y Samaria, Egipto obviamente también pierde Gaza, y Siria pierde el Golán, ¿ok? En el norte de Israel, Siria pierde el Golán. El acuerdo que Carter fuerza a Menachem Begin a firmar, porque eso fue lo que pasó, fue para regresarle el Sinaí a Egipto. Esto es lo que quería Estados Unidos. Esto era lo que quería Jimmy Carter. Jimmy Carter quería que Israel perdiera el Sinaí. Y entonces organiza Camp David y lo logra. El control del canal de Suez. No, pero es que si tú eres el mejor aliado de Israel, a ti te conviene que Israel controle el canal de Suez. Si se supone que tú eres el amigo de Israel, ¿no? Pero es que es justamente ese modelo no explica nada. El modelo de supuesta amistad especial entre Estados Unidos e Israel no explica absolutamente nada. Lo que pasó en Camp David fue eso. Le arrebataron el Sinaí a Israel y se lo regresaron a Egipto. ¿A cambio de qué para Israel? De un papelito que firmó Egipto que dice: prometemos nunca tratar de exterminar a los judíos israelíes en el futuro. Profesor, tal como están las cosas hoy, Trump dice acuerden. Netanyahu dice sí y Hamas dice quizás, pero con condiciones que es un no según usted. Entonces, ¿qué? ¿Va a seguir la guerra hasta que termine? Nuevamente, sí. No, es que nuevamente. ¿Con Hamas o vamos a seguir permanentemente en guerra? Pues, no, por lo menos en Medio Oriente. Nuevamente tenemos que ver la repetición de la estructura. Entonces, fíjate cómo terminó la guerra de Irán, la de 12 días, la que la llaman la guerra de los 12 días. Trump tira unas cuantas bombas para tomar el control narrativo de la guerra y inmediatamente después, ipso facto, horas después, dice, ahí muere, se acabó la guerra, impone un cese al fuego sobre Israel, salva a los ayatolás. ¿Ok? Y luego se voltea y le dice a los ayatolás, y hay de ti, con mayúsculas en su tweet de Truth Social, ¿no? Hay de ti si se te ocurre contestar al ataque estadounidense, porque vamos a soltar la ira de Dios de Sodoma y Gomorra sobre ti, te vamos a destruir. Todo el circo payaso que hace Trump, ¿no? De super amenazar a los iraníes. ¿Y qué hacen los iraníes? No pueden con la presión interna y a pesar de todo tienen que enviar algunos misiles en contra de posiciones gringas en Qatar y no sé dónde más. Bueno, después de todas sus amenazas, ¿qué hace Trump? Se aguanta.
a pesar de que los iraníes contestaron cuando él les había dicho que los iba a destruir y que iba a aplanar Irán y bla, 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 cuando le contestan, se aguanta. ¿Por qué? Porque la consigna era salvar a los ayatolás. Todo lo demás es teatro. Entonces se aguanta y dice, bueno, pero ahí muere, ahora sí ahí muere, porque lo que le interesaba era que Israel no fuera a seguir con su operación contra Irán, porque estuvo a esto de destruir a los ayatolás. Ok. La estructura de ahora es la misma. Trump propone la paz. Israel, por supuesto, dice que sí inmediatamente. Bueno, no Israel, Netanyahu dice que sí. Y luego sí, gracias. Y luego, sí, yo cometo el mismo error. Y luego todo el tiempo, porque nos condicionaron. Y luego se voltea Trump a Hamas, igualito que con Irán, se voltea con Hamas y los superamenaza y les dice, los voy a aplanar y los voy a torturar a muerte y bla, bla, bla. Si se les ocurre rechazar cualquier parte de este acuerdo, Hamas lo rechaza entero. Y Trump dice, qué bueno que Hamas aceptó mi propuesta, y va el proceso de paz para adelante, que obviamente va a ser terrible para Israel. Entonces, la estructura es la misma. Entonces, la persona me pregunta, creo que ya entiendo, me pregunta, bueno, ¿para dónde vamos entonces con las noticias? ¿Cómo las tenemos que interpretar? Y es que sí, tienen razón, esto produce náusea, produce vértigo. Por eso el esfuerzo de comunicación que yo dirijo se llama Management of Reality. The Management of Reality quiere decir la administración de la realidad, porque estamos viviendo en una realidad administrada, en donde los nazis que deciden la política exterior de Estados Unidos, que está diseñada para producir una nueva gran matanza de judíos en Israel, son descritos en los medios y en las universidades como los mejores amigos de Israel. Entonces, estás viviendo en un mundo orwelliano, donde todas las cosas importantes se han puesto de cabeza, todas las cosas que tienen consecuencia política se han puesto de cabeza. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es fortaleza. El hombre es una mujer, la mujer es un hombre. ¿No nos han dicho eso todas estas últimas décadas? Sí, y viceversa. Todos los significados se están invirtiendo. La guerra es la paz. El proceso de paz es un proceso de guerra. Es un proceso que prepara el exterminio del pueblo judío. Estás viviendo en el mundo que Orwell trató de explicar. Y hasta que no lo entiendas, por eso todo el mundo tiene que regresarse a leer 1984. Porque la gente cree que Orwell estaba escribiendo una novela de ciencia ficción sobre lo que podría pasar en el futuro. No. Él estaba escribiendo una alegoría sobre lo que ya estaba sucediendo en el mundo occidental. A ver, si alguien puede darse cuenta que el mundo se volvió orwelliano, ¿quién es? Es George Orwell. Él es el que más entiende esto. Él escribió el libro. Entonces, el mundo ya era orwelliano en Occidente y Orwell se dio cuenta. Es el mismo mundo que estoy describiendo yo. Ya era orwelliano. Y entonces Orwell lo que escribió fue una alegoría para tratar de explicarle a los occidentales que ya estaban siendo gobernados por élites de poder totalitarias. Lo que pasa es que no pueden mover el sistema inmediatamente a uno que es francamente totalitario, en donde todos nuestros derechos son abolidos por completo, porque si se mueven demasiado rápido en esa dirección, la gente reacciona y los quita del poder. Entonces, el movimiento de una democracia simulada al franco totalitarismo, al estilo soviético y nazi, no puede ser de un día para el otro, tienes que irlo moviendo gradualmente, moviendo las piezas en su lugar. El sistema social se tiene que ir transformando y llevando poco a poco hasta que finalmente cruzas un umbral y ya estás del otro lado y estableces el totalitarismo. Y hacia allá nos llevan. En Gran Bretaña ya están metiendo a la gente a la cárcel por emitir tweets en contra del Islam. Bueno, ya vamos en la dirección del califato. Hacia allá nos llevan. Esto es lo que están haciendo nuestros jefes occidentales. Por eso tienen una política exterior y también interior de apoyar a los yihadistas. Lo tienen en Colombia, su presidente es un gran fan de los yihadistas. Lo tienen en Gran Bretaña, donde meten a la gente a la cárcel por criticar el Islam. Lo tienen en la política de inmigración a Europa, que ha sido una política de inundar Europa de yihadistas, y han crecido mezquitas por toda Europa que han sido financiadas por los estados yihadistas, por
Turquía, por Qatar, por Kuwait, etcétera. Los yihadistas son los que construyeron todas esas mezquitas en Europa. Y por supuesto los clérigos están predicando la destrucción yihadista de Europa. Y lo tienes en Israel, en donde toda la política occidental está diseñada para que los israelíes no se puedan defender de la embestida de los yihadistas. En esta realidad, profesor, quiero escuchar su opinión acerca de cómo es que los líderes europeos vistieron de legalidad a un líder como el señor de Siria, ¿no? Que antes estaba en ISIS y que mató personas, etcétera, y cómo también le abren un campo político muy grande a Erdogan en Turquía, que lleva décadas ahí, es decir, que es un autócrata de tiempo completo. Esos dos casos, ¿cómo los debemos interpretar? Bueno, esto que tú mencionas es muy importante. Lo que estás señalando es una anomalía, ¿no? Entonces, esto es una anomalía para la interpretación, digamos, la narrativa común de los medios y de las universidades, que dice que Estados Unidos es una democracia y que les interesa combatir el yihadismo y que no les gusta el terrorismo, etcétera, etcétera, ¿no? Para esa narrativa, esto que estás mencionando es una anomalía obvia, porque no solamente ISIS es una de las peores organizaciones terroristas que jamás hemos visto, sino es que la peor, sino que además se suponía que Trump era el gran enemigo de ISIS. Se supone que Trump es el que derrotó ISIS en su primer mandato, ¿no? Entonces, qué cosa más increíble que se prestigia al Yolani como un supuesto gobernante responsable, y el que lo está prestigiando así es el mismo Trump, ¿no? Es cuando dices, bueno, entonces, lo que la gente tiene que entonces entender es que esta gente dice cualquier cosa, son actores. Y entonces ellos cambian su discurso y su comportamiento dependiendo de la exigencia del momento. Y lo que están respetando no es un principio, ni mucho menos una ideología. Lo que están respetando es el objetivo material al que siempre iban, que es la destrucción del Estado judío. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Es perfectamente diagnóstico. Se supone que el peor enemigo de Trump es ISIS. ISIS toma el control de Siria, pero ahora ISIS es kosher. ¿Por qué? Porque Israel destruyó el anillo de Irán. ¿Ok? Le dio crán a Hamas, le dio crán a Hezbollah, se colapsa Siria, que también era mancuerna de Irán, y además Israel le pega directo a Irán y los hace pedazos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema occidental que está preparando la destrucción por proxy de Israel, del Estado judío? ¿Qué tiene que hacer? Pues le tiene que pasar la batuta a Turquía, porque lo que habían construido, fíjate, lo que hay que entender aquí es la invasión gringa de Irak. Porque la invasión gringa de Irak lo que construye es un corredor de tierra desde Irán hasta la frontera de Israel. ¿Ok? Entonces, esa era la apuesta para la destrucción de Israel, en mi opinión, la apuesta fuerte. Porque Irán ya controlaba, antes de la invasión gringa de Irak, Irán ya controlaba Siria a través de los Assad, ya controlaba Líbano a través de Hezbollah. Pero Irak estaba en medio y estorbaba. Entonces, los gringos entran, destruyen Irak y inmediatamente organizan elecciones que le dan el gane a los chiitas controlados desde Irán. Entonces, la invasión de Irak lo que hizo fue darle Irak a Irán, y en ese momento Irán adquirió un corredor de tierra hasta la frontera de Israel. Bueno, esa estructura que se veía muy atractiva para estos nazis para producir un ataque por tierra contra Israel, se desmorona en el contexto de las guerras posteriores al 7 de octubre de 2023, en donde el eje de Irán sufre pérdidas en todos lados. Sufre pérdidas en Hamas, en Hezbollah, en Siria y en el propio Irán. Entonces, ¿qué necesitas? Pues necesitas la fuerza de relevo. La fuerza de relevo es Turquía. Entonces, ahora lo que necesitas es un corredor de tierra desde Turquía hasta la frontera de Israel. Tienes a Siria en medio, entonces ahora necesitas que Turquía la controle los terroristas de ISIS, que son clientes de Turquía. Entonces, eso fue lo que hicieron. Pasaron de una estrategia de corredor de tierra para Irán hasta Israel a una estrategia de corredor de tierra desde Turquía a Israel, y es posible que les funcione mucho mejor esta segunda, porque Turquía es mucho más fuerte que Irán,
y como tú bien dices, ya tienen un rato gobernados por este yihadista de Erdogan. Entonces, bueno, pues perdieron el anillo de Irán, que les convenía mucho narrativamente, porque la representación de Irán es que es un enemigo de Occidente, mientras que la representación de Turquía es que ha sido un aliado de Occidente y de hecho es miembro de la OTAN. Entonces, eso narrativamente ahora es muy incómodo, pero bueno, tienes que hacer algo para resolver el problema de que perdiste el anillo de Irán, y entonces ahora están haciéndolo con el eje turco. Eso fue Última pregunta, Gilda. No, espere. Es que falta mirar el otro lado de la calle. Es que yo hablo de eso. ¿Quién está moviendo las fichas de las protestas, las flotillas y todas esas cosas que están dándole la vuelta al mundo pro-Palestina? ¿Quién mueve eso? ¿Quién lo coordina? ¿Quién lo financia? Todos son los mismos. Es un solo sistema. Eso lo hace la CIA a través de USAID y de George Soros, y de un montón de ONGs, y a través de la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford. Hay todo un enramado. ¿En serio? Que mueve dinero de la CIA y de las grandes filantropías, que todas son de los eugenistas. Recordemos, el eugenismo es el movimiento que produjo el nazismo alemán. Los líderes del eugenismo eran la Fundación Rockefeller, la Fundación Carnegie, la Fundación Ford. Ellos eran los que estaban financiando el movimiento eugenista que se convirtió en el nazismo alemán. Y hoy en día, esas mismas fundaciones, Rockefeller, Carnegie, Ford, etcétera, están financiando un ejército de ONGs que aparentan ser independientes de los gobiernos, pero no son. Por eso las llaman ONGs, para que no podamos pensar. Si tú, para describirlas, para referirte a ellas, tienes que decir, no son el gobierno, organización no gubernamental, tu mente te está metiendo el pie cada vez que quieres hacer una teoría que sí explique el sistema, porque estas organizaciones supuestamente no gubernamentales reciben casi todo su presupuesto de los gobiernos. Entonces, ¿cómo son organizaciones no gubernamentales? Si están siendo sostenidas por dineros públicos y secretos también, porque mucho de este dinero viene de las agencias clandestinas, ¿no? Y entonces, a través de todo este enramado de fundaciones y ONGs, se movilizan a las masas en los países para generar protestas y todo esto. Es muy famoso que George Soros ha estado financiando muchísimas de las protestas y las más violentas en Estados Unidos y en Europa e inclusive en Israel. Y la Fundación Rockefeller está metida en eso también, la Fundación Ford. Son los mismos eugenistas. Profesor, 2 en 1 para una respuesta rápida. Si Israel desapareciera, ¿habría paz en el Medio Oriente? Y 2... No. Perdón. Y 2, ¿qué decirle a todas aquellas personas que dicen Netanyahu es un genocida? Vean lo que ve uno en las imágenes, gente con hambre, niños muriendo, desplazados, pobreza, destrucción en Palestina. Entonces, ¿qué decir de esas cosas? Y ya también abusando un poco, ¿qué está haciendo nuestro presidente y muchos de sus seguidores aquí diciendo en esas protestas contra Israel? ¿Está haciendo política? ¿Está obedeciendo a Trump? ¿Qué es lo que está haciendo? Ok, bueno, entonces voy a empezar por la segunda, la acusación de genocidio. Aquí son muy elocuentes las cifras, porque cuando se compara la razón de combatientes de bajas de combatientes a bajas de civiles en las operaciones de Israel en Gaza, aún si aceptamos las cifras de Hamas, que con total seguridad están muy infladas, ¿no? Pero aún si tomamos esas cifras, y ellos están afirmando que se han muerto 66,000 personas en Gaza, sí, según ellos, y dicen que más o menos la mitad son civiles, según ellos. Bueno, si aceptas esas cifras, que son de Hamas, son del enemigo, ¿ok? Y están totalmente infladas. Con esas cifras resulta que la razón de combatientes a civiles en estas operaciones de las fuerzas de defensa israelíes
son la mejor ratio de combatientes a civiles que ha habido en toda la historia del combate urbano. Nunca ha habido mejor protección para los civiles que lo que estamos viendo en Gaza, a pesar de que estas son las condiciones más difíciles que cualquier ejército ha tenido que enfrentar en guerra urbana. Y esto es aceptando las cifras de estos monstruos. Bueno, entonces, obviamente no hay ningún genocidio. Otra cifra que es elocuente aquí es que cuando el gobierno de Estados Unidos estaba imponiendo sanciones al gobierno de Irak, sanciones que fueron apoyadas por Gran Bretaña y por Francia, que ahora se quejan de que supuestamente se está muriendo mucha gente en Gaza, ¿no? Pero las sanciones que impuso Estados Unidos, los jefes gringos sobre Irak, se estimaba que habían matado a 500,000 de niños iraquíes. Escuchen esto bien, 500,000 de niños iraquíes. 500,000 de niños. Y le preguntaron a Madeleine Albright, que en ese entonces era la secretaria de Estado, ¿no? Le preguntaron en una entrevista de 60 Minutes, Leslie Stahl le preguntó, oiga, se estima que las sanciones han matado 500,000 niños iraquíes. Le dijo, ¿esto vale la pena? Y Madeleine Albright, sin pestañear, contestó, nosotros creemos que el precio vale la pena. 500,000 niños iraquíes. Y nadie jamás dijo que esto era un genocidio. Nadie nunca calificó esto de un genocidio. La secretaria de Estado de Estados Unidos dijo, esto vale la pena. Matar 1,000,000 de niños iraquíes vale la pena. Eso fue lo que ella afirmó, sin pestañear, sin pestañear. No hizo un solo aspaviento por estos niños. Y nadie dijo, esto es un genocidio, y en Gaza, incluyendo las cifras de estos monstruos, son 66,000 bajas. ¿De qué estamos hablando? Por supuesto que esto no es un genocidio. Esto es otro aspecto de nuestro mundo orwelliano. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es fortaleza, el hombre es la mujer es el hombre. Y la guerra urbana más efectiva en proteger a los civiles en toda la historia del combate es descrita como un genocidio. Todo es exactamente su inverso, porque estamos viviendo en un mundo orwelliano. La gente que nos gobierna invierte todos los significados porque están sistemáticamente destruyendo nuestra habilidad de pensar. Ustedes comenzaron el programa con este ejemplo de las lesbianas a favor de Hamas. Ok, pues las lesbianas a favor de Hamas, ¿por qué sucede eso? Porque estos chicos no pueden pensar. Estos chicos crecieron en un mundo orwelliano, en universidades donde sus profes les enseñaron a pensar que la forma de señalizar que eres una buena persona es oponerte al Estado de Israel y decir que Israel siempre es el malo y extenderle esa condena a todos los judíos. Eso fue lo que ellos aprendieron de sus profes universitarios. Esto lleva medio siglo sucediendo en las universidades de Occidente, porque esto quieren los jefes de los servicios clandestinos. Entonces, pues, no pueden pensar. Y entonces les dicen que un Estado que obviamente está haciendo hasta el último esfuerzo en proteger a la población civil del enemigo, un esfuerzo que no hace nadie más, un esfuerzo que ciertamente no hicieron ni Gran Bretaña, ni Francia, ni Estados Unidos cuando mataron a 500,000 de niños iraquíes, ¿no? Ese Estado, Israel, que sí se preocupa por la población civil del enemigo, que hace todo lo posible por evacuarla de la ciudad de Gaza al sur de la franja de Gaza para ahí proveerlos de ayuda humanitaria, comida, medicina, etcétera, víveres, antes de iniciar el ataque, todo lo cual le da una ventaja al enemigo, ¿no? Ese país supuestamente está cometiendo un genocidio. Bueno, obviamente que la realidad está siendo administrada y los significados de las palabras están siendo todos invertidos. Y el que no se rebele contra esto, pues entonces está cooperando con su propia esclavitud. Bueno, esa fue la segunda pregunta. La primera había sido, recuérdame. Que si desaparece Israel, ¿habrá paz en Medio Oriente? No, porque el genocidio del pueblo judío, la siguiente etapa
después del genocidio del pueblo judío es que las distintas facciones de musulmanes se van a pelear a muerte, porque eso es lo que siempre hacen los musulmanes. Entonces, ya lo vimos en la guerra civil siria, todos eran musulmanes y todos eran yihadistas y ninguno estaba de acuerdo y todos estaban disparando. Bueno, pues eso es lo que va a pasar, porque eso es lo que produce el Islam. El Islam produce violencia, para eso fue creado el Islam, para producir violencia, y el crecimiento demográfico del Islam siempre ha sido a través de la violencia. Es obligar a la gente a convertirse al Islam bajo amenaza de muerte. Eso es lo que hace el Islam. Entonces, y dentro del Islam, ¿qué sucede? Que cualquier pequeña diferencia o gran diferencia se aprovecha para decir que los musulmanes de enfrente no son suficientemente buenos musulmanes, son unos herejes y por lo tanto es lo mismo que un infiel y también los tenemos que matar. Y entonces se vuelve a generar mucha violencia dentro del mundo musulmán. Entonces esto es lo que se viene en Oriente Medio, más y más y más guerras, pero todo eso también viene para Europa. O sea, en Europa, como he venido diciendo ya desde hace tiempo, lo que se viene son guerras civiles en toda Europa. Es imposible ya detenerlas. La única pregunta es si van a suceder este año o el que sigue, o si van a suceder dentro de 5 o 10 años. Si lo segundo, mi predicción sería que los occidentales las vamos a perder. Si lo primero, creo que todavía hay oportunidad de ganarlas y de salvar a Occidente, pero el problema muy agudo al que se enfrentan los europeos es que las estructuras burocráticas de gobierno están trabajando para el yihadismo. Entonces, la situación en la que están los europeos no es simplemente de que tienen que combatir el yihadismo que ya se está apoderando, que ya se ha apoderado de sus países. Tienen que hacerlo en contra de las instituciones del Estado. Entonces, en realidad no veo cómo van a poder ganar si no se apoderan del Estado primero. Si se apoderan del Estado primero, y eso lo pueden hacer democráticamente porque los gobernantes tienen que preservar la apariencia de que es una democracia. Si se vuelven totalitarios francos demasiado rápido, la gente simplemente se levanta y los quita, ¿ves? Entonces, el tener que hacer el circo de la democracia presenta la oportunidad de retomar el gobierno por la vía democrática. Si los europeos pueden hacer eso, pero lo tienen que hacer ya. Si pueden retomar sus instituciones, entonces sí pueden usar el Estado para defenderse de los musulmanes y eso podría salvar a Occidente, pero todo tiene que suceder relativamente rápido. Y si no es así, mi predicción es que se va a perder Europa y si se pierde Europa, estamos acá también en muy, muy serios problemas. Ay Dios, pero conclusiones. Me dice María González, nos tocó estudiar. Sí. El profesor Gil White nos invita a hacerlo, nos invita a investigar, nos invita a no creerle, sino que investiguemos, ¿no? Todo lo que él nos dice, tenemos que irlo a investigar. Él nos dio muchas referencias, muchos libros, pues vayamos a esos libros e investiguemos lo que él mismo nos dice. Así es. Margaret Dojalba hace una pregunta que da para otro programa. ¿El exterminio de cristianos en África está relacionado? Claro, porque el exterminio de cristianos en África y en Asia, porque también está sucediendo en Asia, es una política del yihadismo internacional. Ahí se ve la mano de los hermanos musulmanes en todos lados, de la hermandad musulmana, en todas partes. Hamas es parte de la hermandad musulmana. Qatar es parte de la hermandad musulmana, etcétera. Al Jazeera, están por todas partes. Entonces, claro, el exterminio de los cristianos es parte de la política de destrucción de la civilización judio-cristiana, que es la meta del Islam. Y entonces, el silencio de nuestros gobernantes sobre las matanzas de cristianos en todos lados es nuevamente elocuente de la posición política que realmente tienen, de qué lado están. No están de nuestro lado. Si estuvieran de nuestro lado, ¿qué esperanzas? Estarían verdaderamente lívidos con la persecución de los cristianos. Son 380 millones de cristianos los que están siendo perseguidos. ¿Ok? 380 millones de cristianos. No es cosa menor. Esta es una gran emergencia
de los pueblos cristianos del mundo y no se ve ninguna señal, ni siquiera de que le interesa el tema a los gobernantes occidentales. No lo mencionan jamás. Ni a los gobernantes ni a los medios. No, ni a los medios. Lo que les interesa nada más es Gaza, Gaza, Gaza. Y no porque les interesen mucho los árabes, o sufran mucho por los árabes. Nada de eso, porque los árabes están siendo aplastados en todas partes, mucho peor que en Gaza. Los están haciendo pomada en todos lados. Por ejemplo, en Yemen, nadie está abogando porque se detenga la carnicería de árabes contra árabes en Yemen. No hay ningún movimiento internacional, los gobernantes occidentales no se menean, nadie propone un proceso de paz, la ONU no despacha tropas de peacekeepers, nada de esto está sucediendo, no les importa que se mueran en Yemen. ¿Por qué? Porque ahí no le pueden echar la culpa a los judíos, ¿ves? Los sirios se despedazan unos a otros y el mundo camina y bueno, pues sí, que se maten. A nadie le importa. ¿Por qué? Porque ahí no le puedes echar la culpa a los judíos. ¿Desde cuándo Hezbollah viene haciendo pedazos a los libaneses? ¿Y dónde está el movimiento internacional para liberar al Líbano de Hezbollah? No. ¿Les parece perfecto que Hezbollah haga trizas al Líbano? ¿Les parece perfecto? Perfecto. Es más, prestigian a Hezbollah como un supuesto movimiento de resistencia. ¿No? Entonces, claramente, el único móvil aquí, la hipótesis, el modelo que sí explica lo que está pasando, es que quieren destruir al pueblo judío y en segundo plano a los pueblos cristianos. Quieren destruir toda la civilización judeocristiana. Esto es lo que viene. Nos quedan 15 minutos. La tercera pregunta, ¿cuál fue? Y dice Rafael que si estamos a puertas de la Segunda Guerra Mundial, esa pregunta. La tercera. Será la tercera. Hoy esa pregunta me la han hecho 3 veces de distintas maneras. Sí, yo creo que sería más correcto decir que nunca terminó el conflicto. O sea, lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial, obviamente continuó. Los nazis se disfrazaron, se apoderaron de la CIA, se apoderaron del Bundesnachrichtendienst en Alemania, también se apoderaron de, esto no lo hemos platicado aquí, pero también lo tengo documentado, se apoderaron de los distintos gobiernos en Europa y han estado dirigiendo la política de forma coordinada para producir un nuevo genocidio en Israel. Entonces, esto nunca se detuvo. También la parte del yihadismo es una continuación de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra, los nazis tenían una política muy bien financiada de producir yihadismo en todo el mundo musulmán. Y esa fue una de sus estrategias en la Segunda Guerra Mundial, era incitar yihadismo contra las posesiones británicas en el mundo musulmán. Y esa política de los nazis en la posguerra ha sido continuada por los nazis que están controlando todas estas instituciones en todo Occidente. Y lo que hacen todo el tiempo es producir una propaganda que le dice a la gente que los que supuestamente controlan las instituciones de Occidente son los judíos. Seguramente por eso los judíos son forzados a firmar acuerdos que no les convienen por los presidentes gringos, seguramente porque controlan todas las instituciones. Por eso no los dejan ganar ninguna de sus guerras, por eso siempre le tienen que dar las nalgas a todos los terroristas, por eso vienen y los matan y de todas maneras reconocen el Estado de Palestina. Seguramente todo eso pasa porque los judíos son los que controlan las instituciones de Occidente. Profesor, la tercera era para algo muy chiquitico porque ya nos hemos alargado un poco. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué interés tiene entonces, por ejemplo, nuestro presidente y todas las personas que lo siguen a él? No, el presidente de Colombia no existe. No, ese es un actor, es un monigote, como Trump, como los presidentes de todos lados. Son monigotes. Querer interpretarlos como personas es aferrarse a la narrativa de realidad que ellos mismos nos están vendiendo. Ellos no son personas. Pregúntense nada más esto. ¿Por qué le importa? ¿Por qué le importa Petro? Petro está en Colombia. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa Gaza?
¿No tiene suficientes problemas en Colombia? Y si le importa tanto Gaza, ¿por qué no le importa Tailandia? ¿Por qué no le importa, no sé, Birmania? Birmania, sí. ¿Por qué no le importa China? ¿Por qué no le importa Qatar? A ver, se supone que el presidente de Colombia es un izquierdista, ¿no? Que lucha por la gente oprimida, para liberarlos de las garras de las clases capitalistas que oprimen a los pobres, ¿no? Ese es todo su discurso, ¿no? Por eso él tomó las armas cuando era joven, para luchar por el pueblo, ¿no? ¿No es eso? ¿No es ese su discurso? Bueno, sí. En el mundo de los yihadistas musulmanes del Golfo Pérsico sufren 16 millones de esclavos. Son esclavos literales, literales. Tienen amo, no se pueden ir porque les quitan el pasaporte, no les pagan, abusan de ellos física y sexualmente, cuando no les sirvan los tiran a la calle a que se mueran de hambre. Estos son los esclavos del mundo musulmán del Golfo Pérsico. 16 millones de musulmanes, nunca los menciona nadie. Nadie los menciona. No, si ustedes ahorita buscan en internet una sola mención del presidente Gustavo Petro a favor de los esclavos que sufren en el Golfo Pérsico, y todos son morenos, ¿eh? Porque también, luego dicen, no, bueno, es que ellos defienden a los morenos, ¿no? Bueno, los esclavos de los musulmanes en el Golfo Pérsico son de India, de Bangladesh, son de Tailandia, de Indonesia y del norte de África. Son puros morenos. 16 millones de esclavos. ¿Cuándo ha dicho una palabra el presidente Gustavo Petro sobre toda esta gente que sufre y que sufre desde la perspectiva izquierdista la peor condición posible? Son esclavos. Esta es la primera gente que el presidente Gustavo Petro, un izquierdista que agarró un fusil para defender al pueblo, esta es la primera gente fuera de Colombia que debería de defender. Digo, si se va a ocupar de cosas que no tienen nada que ver con Colombia, debería de estar defendiendo a los más pobres, a los esclavos. Ni una palabra, ni una palabra. Lo único que le interesa al presidente Gustavo Petro es atacar a los judíos. Esto es antisemitismo. No puede ser más obvio, porque la pregunta ¿por qué le importa? No se puede contestar. ¿Qué le importa? De acuerdo. Yo me conformaría con que se preocupara por los colombianos. Claro, claro. Sí. Aunque fuera que se preocupara. ¿Qué tiene que hacer ocupándose de Gaza? Es una pregunta que no tiene respuesta hasta que no se pone sobre la mesa la hipótesis de que lo que le interesa es atacar a los judíos. No, ya está ya, pero le reclamo que nos ponga cuidado a los colombianos. Pero ¿por qué no irías hasta allá? ¿Cuál sería la hipótesis alternativa para explicar por qué le importa Gaza? ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Porque la utiliza políticamente en Colombia para generar el caos que quiere generar, a ver si se puede quedar en el poder. Y porque estamos a puertas de unas elecciones presidenciales y de Congreso. Pero es que todo es artificial. Para volver importante Gaza en la calle colombiana, él lo tiene que inventar. Tiene que gastarse dinero. Todo esto se ha hecho. No estoy diciendo que no se haya gastado. Pero no hay nada orgánico aquí. Entonces, todo es artificial. Entonces, si Gustavo Petro quisiera organizar un caos para quedarse en el poder, lo lógico es que hiciera algo orgánico a Colombia. Eso es totalmente artificial. Lo que pasa es que aquí nadie le cree y aquí ya le va a quedar muy difícil generar o seguir alimentando la lucha de clases y la polarización entre ricos y pobres. Como eso ya no funciona para sacar a la gente a la calle a matarse, entonces hay que buscar otra disculpa. Y se aprovecha la ignorancia de los jóvenes sobre Palestina, Hamas, Israel, etcétera, etcétera. Y porque él se considera un líder mundial. Y si eso pasa, y si eso está pasando en otras partes del mundo, que hay marchas en España, en Francia, la flotilla y todo ese cuento, pues eso vende. Por eso, pero te fijas, en todos lados es artificial. ¿Qué estaría pasando en España, en las calles, con el tema de Gaza, si Pedro Sánchez no estuviera agitando el tema todo el tiempo? ¿Qué estaría pasando en las calles de Colombia si Petro no estuviera agitando el tema todo el tiempo? O sea, realmente a los colombianos
les quita el sueño lo que pasa en Gaza. Si no se hace este esfuerzo artificial todo el tiempo de convencerlos de que esto es lo más importante para ellos. Es absurdo, es absurdo. ¿Por qué no están los colombianos en las calles protestando la esclavitud de 16 millones de personas en el Golfo Pérsico? ¿Por qué no están protestando a muchas otras personas que las están matando y los están oprimiendo? A los cristianos que están siendo exterminados en el norte de África. Nada de esto sucede en las calles de Colombia. En las calles de Colombia la gente grita Gaza. ¡Qué cosa más absurda! Todo esto es perfectamente artificial. Así es. Menos mal, ahí vamos tratando de desmontar el relato, de mostrar otra cara de la película. Sí. Vale, profe, sí. Muchas gracias. A gracias, ustedes. doctor. Qué amable. Las veces que quieran. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, una visión bien interesante. Uf. Uf. El manejo de la realidad, ojo con eso, que es muy importante, un concepto muy importante de lo que estamos viviendo, ¿no? Y esta época nos tocó vivirla con todos estos aparatos, tecnología y todo eso que de lo que no gozó, pues, la gente pues, hace 50, 60 años, ¿no? Entonces... pero bien difícil de alimentar eso. Se toca como volverlo a oír por ahí tranquilo, a ver uno cómo entiende, y sí, hay que investigar y hay que estudiar, porque... Y no ahondamos en las raíces históricas, porque él ahondó, lo tiene documentado prácticamente desde los romanos, antes de los romanos, todas las persecuciones que se han presentado en la historia contra los judíos, y es como un patrón que se va repitiendo, ¿no? Entonces, son muy recomendados sus videos, sus conferencias son muy seguidos en YouTube, ¿no? Sí, la gente dijo que eran invitados. Realmente una persona que conoce y que muestra la otra cara de la moneda, porque aquí lo que siempre vemos son las imágenes de la hambruna, de la destrucción de Palestina, y pues en el fondo hay otras ideas y además, yo no sé, Medio Oriente va de guerra en guerra en guerra y esa nunca se termina. Le pregunta a uno al profesor que si Israel terminara, no, esas guerras son de nunca acabar. Pero cuesta trabajo asimilar tanta información con esa visión tan diferente. Así es. Esa con que lo cuenta. Sí. Pero muy buen ejercicio, Javier, muy buen invitado, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos. Dentro de una semana no hay programa, ¿no? No hay programa. No, es festivo. Nos relajamos. ¿Listo? Gracias. Nos vemos en 15 días. Un abrazo. Chao. Chao, chao. Bueno, apuntadores, muchas gracias por estar ahí. Mucho para investigar, mucho para leer, mucho para tratar de entender. No es fácil entender lo que está pasando. ¿Por qué pasa, sobre todo? Es la parte más complicada, es entender por qué pasa lo que pasa. Pero bueno, se hizo el ejercicio. Esperemos que nos vaya, que nos sirva para calmarnos, entenderlo y mirarlo con otros ojos. De eso se trata en estos programas. No se trata de decir que lo que decimos es verdad o que lo que dicen los invitados es verdad. Es simplemente escuchar otras opiniones, otros puntos de vista sobre lo mismo y formarnos nuestras propias opiniones. No es más. De eso se trata este ejercicio. Bueno, para quienes están ahí, mañana no hay episodio de las 10 de la mañana. Me voy a estudiar legislación de inteligencia artificial y un curso para periodistas de inteligencia artificial para periodistas. Así que voy a estar ocupado toda la mañana y a la 1 de la tarde pues me da pena hacer programa, salvo que pase algo muy grave. Ojalá que no. Ahí está la Embajada de los Estados Unidos advirtiendo que
ha recibido amenazas para mañana y le está pidiendo al gobierno de Gustavo Petro que proteja a los trabajadores de la embajada de posibles ataques terroristas mañana en una marcha que han convocado para las 4:30 de la tarde, que saldría desde la embajada de los Estados Unidos hasta la Plaza de Bolívar. La hora es terrible. Recordemos que la embajada está frente a la Universidad Nacional. Entonces, hay que estar como con los ojos abiertos a ese tema. Ojalá no pase nada. Salvo eso, ya veremos. Por ahora, los dejo. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo y a estudiar, a aprender. Chao, chao.